Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad número 2. En esta ocasión vamos a empezar con la descripción de un corpus, de una herramienta que nos puede servir de gran ayuda en algunos de los procesos que tenemos que realizar, tanto dentro de la clase como primordialmente cuando hayamos egresado y podamos explotar de una manera mucho más profunda y con una conciencia más clara aquellos componentes que podemos extraer de los corpus que existen y que están por ahí disponibles para consulta y para explotación. Bueno, el corpus que nos ocupa en esta ocasión es el MiCase. Acá está el link en la página de Blackboard. En la parte casi final tenemos el link al corpus. El MiCase es el Machine Corpus of Academic Spoken English. Y como lo pueden percibir a partir del nombre, en este corpus se refleja el discurso especializado, el discurso escolar, dentro de un ambiente totalmente académico. En este corpus, si ustedes revisan la ayuda, en un momento voy hacia esa página, van a encontrar información relativa a cómo es que fue compilado este corpus, qué características se consideraron para grabar a los hablantes, para transcribir las grabaciones de los hablantes. Entonces viene toda la documentación. Bueno, esta es la página inicial del corpus y como pueden percatarse hay dos botones de trabajo de manera inicial, explorar y buscar. Ambos nos van a llevar a revisar los contextos de una manera muy rápida, a diferencia, por ejemplo, de los procesos que hacíamos con el CREA, con el British National Corpus. Entonces, aquí la interacción con los datos es mucho más rápida. Bueno, vamos con la primera, con la exploración del corpus de una manera muy sencilla. Si le picamos, nos lleva a esta interfaz. En esta interfaz tenemos, nueva cuenta, el botón de búsqueda, el que estamos explorando en este momento, y el de ayuda, en donde les comentaba está toda la documentación del corpus. Lo primero que vamos a hacer es mirar de forma muy rápida qué características tiene este corpus. Entonces, aquí en la carpeta, en la liga de exploración, perdón, tenemos algunos componentes que son importantes explicarlos de manera breve. En la parte central de la interfaz tenemos los atributos de los hablantes. ¿Qué significa esto? Como recordarán, cuando compilamos un corpus, cuando lo empezamos a confeccionar, a diseñar, debemos tener en cuenta las características que queremos representar. En este sentido, por ejemplo, dado que están representando en este corpus el inglés académico, particularmente el inglés hablado, tienen estas características. El rol de los individuos que fueron grabados, por ejemplo, profesores, alumnos, alumnos de posgrado, de postdoctorado, administrativos, etcétera. También están registrando la información relativa al tipo de habla que tiene en relación con el inglés. Por ejemplo, si son nativos, no nativos, cercanos a nativos, etcétera. Hablantes nativos de inglés americano, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de los no nativos, también están registrando la información de cuál es su lengua materna. Entonces, ahí tienen un combo donde pueden ver los las diferentes nacionalidades, las diferentes lenguas madre de todas las personas que fueron grabadas para conformar este corpus. Del lado derecho tenemos un conjunto de características que tienen que ver con los atributos de la transcripción. Esto significa que el corpus, en primera instancia, como pueden percatarse, es un corpus oral. Está confeccionado a partir de grabaciones, pero estas grabaciones, para poderle sacar un provecho mucho más profundo, fueron transcritas. Y en este proceso de transcripción del input oral al input escrito, hubo diferentes componentes que se registraron en los datos. Por ejemplo, tienen aquí dónde fue grabado el individuo, el hablante, a qué facultad o qué división pertenecía el hablante. Por ejemplo, aquí tienen un registro de en qué facultades estaban participando, la disciplina en la cual se insertaba el trabajo del hablante o los estudios del hablante, etcétera. Y bueno, un poquito más de información que está hacia abajo. ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, pues para poder tomar decisiones mucho más finas. Acuérdense que conforme la documentación que hemos leído hasta el momento, entre más características tenga en términos de anotación un corpus, pues va a ser mucho más fácil explotar componentes, hacer búsquedas mucho más precisas, hacer cruces de información que nos lleven a entender qué es lo que está pasando con el lenguaje.
En esta pestaña podemos darle aquí nada más, bueno, antes de Submit, podemos seleccionar qué nos interesa analizar. Le voy a poner que me interesa únicamente los estudiantes de licenciatura que sean hablantes nativos del inglés americano. Y listo. Le pongo aquí en Submit y me va a dar una estadística muy general de las grabaciones, los nombres de archivos en los cuales están codificadas estas grabaciones, la longitud de la grabación, por ejemplo, 105 minutos, y cuántas palabras fueron transcritas una vez que se pasó del proceso del input oral al escrito. Le podemos picar a cualquiera que tiene el hipervínculo y nos va a llevar a la grabación de manera completa. Entonces pueden percatarse que son textos naturales, por ejemplo aquí el aplauso y una pausa de 10 segundos es información de anotación que está aportando datos o que puede aportar datos importantes a quien esté consultando la información. Entonces aquí tiene algunas cuestiones también en color azul, en color rojo por acá arriba. Esta información, esta codificación está explicada de manera clara en la ayuda. Tiene de nuevo rojo, azul. Tienen etiquetas, de nuevo cuéntame lo de pausa. Por aquí, risas. Esto es importante porque al final de cuentas, este tipo de corpus permiten reflejar de manera clara cómo es que estamos construyendo un discurso en términos orales. Todos sabemos que el discurso oral tiene características específicas, por ejemplo, pausa, reformulaciones, palabras mal dichas. Entonces, hay muchísimos fenómenos que están ahí de fondo. Y, por ejemplo, si estamos estudiando cómo se adquiere una L2, pudiéramos, mediante la anotación, ver qué tipo de errores está cometiendo de forma más recurrente el hablante. No sé, pongo un ejemplo, el hablante de español que está aprendiendo inglés como un L2, si se traba más con ciertas secuencias consonánticas, ciertas secuencias vocálicas, pues por ejemplo, eso les permitiría como futuros docentes crear estrategias para que puedan asimilar de forma más rápida ese tipo de sonidos. Bueno, pues aquí está entonces la descripción de esta entrevista. Si regresamos, pues bueno, podemos ir una por una. Pero la idea, como saben, no es estar revisando la información de manera total. Sería imposible revisar la gran cantidad de información que existe compilada en cualquier corpus. Por lo tanto, vamos a explorar de manera también muy breve el botón de búsqueda. Si le picamos acá arriba, tenemos una interfaz muy semejante a la de exploración, en la cual tenemos la casilla de búsqueda. Por ejemplo, aquí voy a poner Project. Y también podemos seleccionar, como en el caso de los otros corpus que hemos visto, las diferentes características. Y aquí pueden hacer muchas combinaciones, muchos juegos de combinación de características. Les comentaba, entre más información esté registrada, esté anotada en un corpus, se pueden hacer cruces mucho más ricos de información para ver qué está sucediendo. En este caso voy a hacer una búsqueda muy sencilla. Voy a buscar, por ejemplo, project, únicamente expresado o dicho por mujeres. Me interesa particularmente, por ejemplo, el rango de edad de 31 a 50 años. Y pues dada esa edad, da lo mismo si escojo cualquiera de estos. Es muy poco probable que haya un estudiante de licenciatura en este rango de edad. Por lo tanto, voy a dejar que busque cualquier posición. Hablantes nativos, no me interesa ver qué es lo que están diciendo. Y me interesa saber, por ejemplo, hacer una comparación cómo están construyendo las oraciones que tienen que ver con projects los diferentes hablantes que tienen lenguas maternas como las que están registradas aquí. Entonces voy a seleccionar todos. O podemos comparar, por ejemplo, quiero ver los que hablan cantonés y mandarín como lengua materna, cómo están utilizando. Y a lo mejor, como ustedes saben, puede haber cuestiones léxicas, sintácticas, semánticas que determinen cómo van a aparecer las palabras dentro de una oración. Entonces voy a dejarlo así en todos. Y del lado derecho puedo seleccionar los atributos en cuanto a la transcripción. En qué tipo de evento me interesa que se haya dicho, la división a la cual pertenece el hablante que fue registrado, etc. En este caso, como solamente estoy interesado en la palabra project por mujeres con estas características, los atributos de transcripción no me importan mucho. Entonces los voy a dejar sin seleccionar. Le pongo enviar la consulta y, por ejemplo, solamente tengo 4 contextos y aquí están los contextos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo la información que veíamos en la exploración, la entrevista total, le puedo picar
y me da toda la información, ¿de acuerdo? Lo más preciso, lo más inmediato es tener el contexto. Y pueden percatarse, por ejemplo, de que no hay mayúsculas. Sí se mantienen los signos de puntuación, pero no hay mayúsculas. ¿Qué significa esto? En el discurso oral no tenemos mayúsculas. Tenemos oraciones más o menos construidas con un principio y un fin claro o idealmente claro. Entonces, no tenemos mayúsculas en este tipo de transcripciones. Acá está nuestra búsqueda, project, y, por ejemplo, aquí podemos ver el contexto mucho más amplio. Si este segmento de información no me sirve, vamos al contexto más amplio y nos lleva a un contexto con mayor cantidad de información. Entonces, eso me puede permitir entender o particularizar cada vez más en el análisis que estoy haciendo. Por este lado podemos ver las estadísticas de los resultados. Como son 4, va a ser muy poco la información que nos aporte, pero es un poquito como él crea. En qué evento fue grabado, el tipo de división a la cual pertenece la persona que pronunció esta palabra y bueno, más tipo de información. Acuérdense, mi búsqueda fue únicamente buscando a las mujeres y todas son miembros, son profesoras a nivel facultad, ¿de acuerdo? Ah, bueno, hay una que es Other, pudiera ser estudiante de posgrado o algún miembro administrativo. Aquí están contenidos de estadísticas que nos ayudan a tomar decisiones pues, mucho más sustentadas. Podemos descargar la información en formato XML o podemos descargarla en formato separado por comas que posteriormente podemos trabajar en un archivo de Excel. Y acá abajo podemos organizar u ordenar los resultados en función de diferentes criterios. Por ejemplo, quiero que en primera instancia busque el término y posteriormente lo ordene con cuál es la palabra en una posición a la izquierda más frecuente y posteriormente una palabra a la derecha más frecuente. Le pico aquí en ordenar y como son muy pocas no se nota mucho la diferencia entre el orden, pero pueden jugar un poquito con estas características para ordenar sus resultados. Voy a volver a la carpeta, a la pestaña de búsqueda y reiterarles que este corpus, como pueden percatarse, es muy automático en términos de la información que nos va a aportar. Eso es sumamente importante, no tenemos que hacer muchos filtros. Tenemos el contexto de una manera casi inmediata. Entonces, esta es una gran ventaja para quien está empezando con el trabajo en corpus. Saber que no tiene que hacer muchas combinaciones para llegar a un contexto que le permita analizar la información. En segunda instancia, es importante destacar que al ser un corpus oral, se recuperan los fenómenos que hace un momento mencionaba. Todas estas características que son comunes a todos los hablantes cuando estamos emitiendo nuestro discurso en un formato oral. Estos fenómenos, estas características, idealmente no aparecen de la misma forma o con la misma frecuencia cuando estamos ante un discurso de carácter escrito. Entonces, sí hay características que pudiéramos analizar de manera muy interesante en este tipo de corpus. Tercer punto, el ámbito en el cual se está recogiendo la información, discurso académico. Eso nos remite también a tener elementos que nos permitan, de alguna forma, entender si queremos ir a una universidad extranjera o preparar a nuestros alumnos para que vayan a una universidad extranjera, en este caso una de Estados Unidos, por ejemplo, dotarlos de información que les ayude a familiarizarse cada vez más con el tipo de discurso que pudieran encontrarse, dependiendo del tipo de rol que estén desempeñando en la universidad. Y finalmente, las características en cuanto a las búsquedas o a la exploración de los datos. Son pocas, pero son muy importantes. El buscar por género, el buscar por edad, el buscar por la posición, por el estatus de ser hablante nativo o no, y por la primera lengua, van a ser elementos que combinados o seleccionados de una forma apropiada nos van a permitir tener un conjunto de resultados informativo y relevante en función de lo que queramos buscar. Y si a eso añadimos que, por ejemplo, para hacer un análisis más profundo, para tomar decisiones cada vez más sustentadas, utilizamos los atributos de la transcripción, pues entonces podemos hacer una aproximación cada vez más fina al fenómeno que nos interesa estudiar. Bueno, esta es la descripción rápida, breve de este corpus. En Blackboard aparece una actividad relacionada con la explotación de este corpus. Saludos.